¿Qué os parece si oramos? Antes de sentarnos, oramos y le pedimos al Señor que nos hable con su palabra en esta mañana. ¿Quieres escuchar la palabra del Señor? Si tú quieres, el Señor te va a hablar. Si tú estás atento, escuchará la voz de Dios, te lo garantizo. Así que vamos a orar. Señor, gracias por todo cuanto estamos viviendo en este lugar, Señor. Por la alegría que tú nos permites compartir en esta mañana con esta celebración de bautismos. Estos jóvenes, Señor, esas personas que deciden seguirte. Te damos las gracias. Gracias por el privilegio de adorarte y de cantarte, Señor. Y también, gracias por tu palabra. Queremos escuchar tu dulce voz en esta mañana, Espíritu Santo. Háblanos, enséñanos, corrígenos, instrúyenos, Señor. No queremos salir de este lugar, Señor, sin haber escuchado tu dirección para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento, iglesia. Chicos, podéis bajar si queréis. Muchísimas gracias. Y mientras nuestros músicos descienden a sus lugares, voy a pedir por favor que vosotros habláis vuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Los niños van a subir, tienen su culto, sus celebraciones juntos en esta mañana. Y os recuerdo que durante el mes de agosto, ya a partir del próximo domingo, no habrá actividad para los niños ni para los jóvenes. Si vienes a la iglesia te animamos a que vengas, que traigas a tus hijos, pero van a estar aquí en la sala principal, ¿de acuerdo? Colosenses capítulo 1, vamos a leer los primeros 14 versículos. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Colosenses 1, no va a estar en pantalla, así que te animo a que lo busques en tu dispositivo, en tu Biblia. Y aprovecha para silenciar tu dispositivo, ya que lo tienes ahí abierto. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí nuestra lectura. Precioso pasaje, preciosa introducción de Pablo en su carta a los hermanos en Colosas. Sabemos que la carta a la iglesia de Colosenses fue escrita mientras Pablo se encontraba en prisión. Pablo estaba preso en Roma y desde allí escribió varias cartas. Escribió a los hermanos en Éfeso, escribió también a los hermanos en Filipos, escribió a los colosenses y escribió también al hermano Filemón. Y está claro para nosotros que las circunstancias vividas por Pablo, como estas que estamos comentando, que estaba en prisión, no condicionaban su compromiso con el llamado que había recibido de parte del Señor, ¿no? Y es evidente que no condicionaban tampoco su amor por la iglesia y por los hermanos. Cuando leemos a Pablo detalladamente, el amor que él manifestaba, su pasión, da igual lo que estuviese viviendo. Como en este caso, que sabemos que estaba en prisión, injustamente encarcelado y esperando condena. Y Pablo mismo lo explica en otras ocasiones. Él escribe en su carta a los filipenses, dice lo siguiente, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A ver si tú te consigues identificar en este mismo perfil de Pablo. Digo, he aprendido a contentarme. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado.
así como para estar saciado como para tener hambre. ¿A quién le gusta pasar por ahí? Nos gusta saciado, nos gusta abundancia, pero escasez, hambre, dice Pablo, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendo ejemplo el de Pablo, ¿no? Tremendo ejemplo que pone a Cristo como lo más importante. Da igual la situación, da igual si estoy en prisión, da igual si estoy enfermo, da igual si tengo abundancia, si tengo escasez, si tengo hambre, si estoy saciado, da igual. Para mí, lo más importante, estoy en Cristo. Eso es lo mejor que le ha pasado a Pablo y así lo manifiesta, ¿no? Y me he preguntado, ¿de qué manera nos afecta a nosotros el amor por la iglesia, el amor por los hermanos, las circunstancias que estamos viviendo? Las circunstancias por las que pasamos. ¿De qué manera las situaciones que tengamos que vivir condicionan nuestro compromiso y pasión por el Señor? Si somos sinceros con nosotros mismos, si somos sinceros, la verdad es que permitimos que cuando las situaciones no van como nos gustaría, cuando no estamos en abundancia, cuando no estamos saciados, cuando todo va fluido a favor nuestro, permitimos el desánimo en nuestra vida. Permitimos el desánimo espiritual. Abandonamos los proyectos espirituales que quizás en algún momento de alegría, de gozo, de bienestar, hemos dicho, ahora sí, este es mi momento. Voy a crecer en el Señor. Pero de repente algo no va como esperabas. Y permitimos entonces que venga el desánimo. Incluso nos cuestionamos los resultados que obtenemos a cambio de la obediencia y del servicio que damos al Señor. ¿A quién le pasa esto? A mí me pasa, hermanos. A mí me pasa. Cuando te vienen esas situaciones que no esperabas, todo esto viene a tu cabeza. Y por eso me encanta Pablo. Es un ejemplo precioso para mi vida de ver que indistintamente la situación, él dice, para mí lo mejor es saber que Cristo me ha salvado, que Cristo me ha perdonado, que Cristo me ha llamado. Y así lo manifiesta en sus cartas. Uno de los principales propósitos que tiene Pablo en esta carta que hemos leído en esta mañana a los Colosenses es afirmar la fe de los creyentes, lo cual ya lo hace prácticamente desde el inicio, desde que él saluda. Vamos a ver los primeros versículos del saludo de Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya en el saludo Pablo les está diciendo, vosotros sois santos, vosotros sois hermanos, sois hijos de Dios. Por haber depositado vuestra fe en Jesús y ser fieles a Él, habéis recibido un favor inmerecido, la gracia del Señor. Y además la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo no sé si tú te sientes identificado en este saludo. Si tú te sientes como parte del pueblo de Dios. Porque si te sientes como hijo de Dios, la Biblia dice que tú eres santo, que tú eres hermano de Cristo. Él es nuestro hermano mayor, que somos coherederos juntamente con Cristo. Y yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo pienso que formo parte de este grupo selecto de escogidos de Dios, tan solo puedo decir, gracias Señor. Gracias porque no merecía tanta bondad. Yo no merecía tanta misericordia. Pero en este saludo que el Señor ha querido que permanezca en su palabra hasta el día de hoy, dirigida a todos los santos, a los que hemos experimentado el favor inmerecido de Dios, ahí encajamos cada uno de nosotros. Si has depositado tu fe y estás fiel a Cristo Jesús. Así que el anhelo de Pablo es desde el inicio afirmar a los hermanos de quiénes son en Cristo Jesús. Y para entender mejor el propósito de esta carta que escribe Pablo, es importante que entendamos qué está pasando en la iglesia de Colosenses. ¿Por qué Pablo les escribe estando en prisión? ¿Por qué decide enviarles esta carta con este ánimo de afirmarles? Él recibe un mensaje de su buen amigo, consiervo amado, como le llama, Epafras. Epafras fue el fundador de esta iglesia. Epafras fue quien evangelizó a los colosenses y dio como origen a esta iglesia. Y está sucediendo algo en la iglesia que hace que Epafras entre en preocupación. Y entonces acude a Pablo. Pablo fue quien evangelizó a Epafras. Se cree que en el viaje que hizo Pablo a Éfeso durante casi 3 años estuvo Pablo haciendo ministerio en Éfeso. Allí conoció a Epafras, le evangelizó, lo consolidó y Epafras sintió que su propósito era evangelizar a los suyos. Por lo tanto se desplazó a Colosas, su ciudad, y empezó
a predicar el evangelio. Y estando allí, empiezan a suceder cosas en esta iglesia. Los creyentes han empezado a experimentar la influencia de filósofos y pensadores que están introduciendo en la iglesia el gnosticismo. El gnosticismo tiene que ver con que había un grupo de personas que creían que la salvación no venía por fe ni tampoco por obras, sino que se requería un conocimiento oculto, algo espiritual que liberaría el alma de lo material a lo inmaterial. Eso es el gnosticismo. Los gnósticos enseñan que el mundo material es malo, todo es malo, puesto que fue creado por un Dios inferior. Y a veces ese Dios inferior para ellos era el mismo que nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento. Puesto que decían, si Dios es bueno y poderoso, ha hecho cosas malas. Porque la carne es mala, el mundo es malo, todo lo material es malo. Este tipo de enseñanzas estaban entrando en la iglesia. Muchos gnósticos negaban que Jesús hubiese venido en carne. Negaban la humanidad de Jesús, lo cual dio origen a otra influencia dentro de la iglesia, el docetismo, que se llama. Los que creen en esta línea de pensamiento del docetismo afirman que Jesús solo parecía tener cuerpo físico. Realmente no vino en carne, sino que era una manifestación espiritual de parte de Dios, ¿vale? Porque si Dios es bueno y es poderoso y todo lo material es malo, Jesús no podía haberse hecho hombre, puesto que la carne es mala. Claro, imaginaros este conflicto para Pablo, porque esto echa por tierra lo que nosotros creemos, que Jesucristo vino en carne y sufrió y padeció en la cruz y murió y resucitó. Si no vino en carne, todo eso no tiene sentido. ¿Entendemos esto? Por lo tanto, Pablo está muy preocupado y por eso les escribe más adelante Pablo en esta misma carta, en el capítulo 2, les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, y solamente en Él, en Jesús, habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, hermanos, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estas falsas enseñanzas que hemos comentado eran una combinación de muchas cosas. También estaba el judaísmo. Aparecía por ahí el judaísmo. Vamos a hablar así. Gracias, Loana. Aparecía el judaísmo y los grupos judaizantes que querían que la gente volviese a las tradiciones judías, a la circuncisión, a prohibir ciertas cosas, las fiestas, las comidas, haciendo pensar que Cristo no es suficiente, que tienes que hacer otra serie de cosas para ganarte el favor de Dios. Luego también estaba la filosofía oriental. También estaba la astrología pagana. Vinieron los que estudiaban los astros a decir que era necesario también entender los astros y los cielos. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, ¿eh? Me parece interesante ver gente que profesa tener fe en el Señor, pero lee el tarot. Dice, no, yo soy Leo. Yo también leo, pero leo la Biblia. Luego llegaron los místicos, el misticismo. Y el misticismo que busca experiencias espirituales, trascendentales. Considera que el conocimiento no es tan importante, solo la experiencia. Todos los místicos van buscando la experiencia. Uy, esta iglesia está muy apagada, aquí no cae nada. No siento nada así que me mueva por dentro las emociones. No, allí no. Ese es el misticismo. Y luego estaba también el ascetismo, que promueve la renuncia a todos los placeres materiales. Quieren evitar el lujo, el confort, deciden la pobreza voluntaria. Su único objetivo es tener una experiencia espiritual que les acerque a Dios, porque todo lo material es inmundo, es malo. Por lo tanto, todo lo que Dios creó es malo para ellos. Y por último, en medio de toda esta mezcla, había un poquito de cristianismo. ¿No suena a algo muy parecido en nuestra sociedad actual? ¿No? Había algo para todos los gustos. Y esto es precisamente lo que la hacía tan peligrosa. Los falsos maestros sostenían que no estaban negando la fe cristiana. No, yo creo en Dios, yo creo. Pero bueno, tampoco pasa nada si cuelgo mi penquita de aloe vera detrás de la puerta y que no se me seque. Y me llevo el amuleto del abuelo aquí detrás que me da suerte. No, pero Dios, claro. Y Jesús, wow, perfecto Jesús.
Iban mezclando todas las cosas, quitando a Jesús del centro. Del centro. Y no estamos tan lejos, hermanos, de esa realidad hoy en día en nuestra iglesia. Cuando hacemos de Jesucristo solamente una pequeña parte de nuestra vida, solamente un elemento más que está ahí, sin darnos cuenta, mezclaremos humanidad, filosofía del mundo, opiniones personales y sigue sumando. Es necesario, hermanos, que esta verdad que vamos a leer a continuación se afirme en nuestros corazones. Dice así la palabra en Colosenses también. Dice, Él, ¿quién? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es más que suficiente. No te hace falta ver si el gato que viste por la noche era negro o pardo. No te hace falta condicionarte si se te regó o no la sal, si se acabó o no el azúcar. La gente se ha creado un montón de cosas místicas, pero también está la fe en el Señor. Y Pablo dice, cuidado hermanos, cuidado, no mezcléis, no mezcléis. Él tiene dominio sobre todo. Búscale a Él, adórale a Él. Todo lo demás existe porque Él quiere. Le pertenece a Él. ¿Para qué intermediarios? Si tenemos completo acceso al trono de la gracia. Los creyentes debemos cuidarnos de no mezclar nuestra fe cristiana con cosas tan llamativas hoy en día como ¿qué? El yoga. Hay gente que dice, bueno, tampoco está mal. Un poquito de meditación trascendental para encontrar la paz. Él es nuestra paz. Tampoco pasa nada si tenemos ciertas supersticiones. Y ahora que tenemos sabios de todo, hoy te metes en internet y hay sabios para todo, ¿verdad? Cada día te cambian la dieta. Hasta hace unos años no se podía comer más de 2 huevos al día. Hoy te puedes comer 5 o los que tú quieras, ¿verdad? Hasta hace unos meses no podías mezclar ciertas cosas. Ahora no pasa. Cada día hay un sabio nuevo en internet. Cuidado, porque también hay sabios en internet que te venden la idea de que tú puedes encontrar la plenitud, la paz y la solución a todos tus problemas dejando de lado a Jesús. Eso es mentira. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidados. En Él están todas las cosas. Él debe ser lo primero. ¿Amén? ¿Y qué hace Pablo ante esta situación de la iglesia? ¿Os parece interesante la situación de la iglesia? ¿A que sí? ¿Verdad? Y me parece que no es tan lejana a nuestro momento o a lo que ha vivido desafortunadamente la iglesia, lo cual fue necesario que el Señor trajese la reforma hace aproximadamente 500 años. Porque se había mezclado de tal forma el paganismo, la astrología, las tradiciones de las naciones, que ya era imposible encontrar al Señor en medio de la fe. Y el Señor tuvo que traer y permitir la reforma para enfocar una vez más a la iglesia en Cristo, el autor y salvador, el creador, el principio y el fin, el alfa y la omega, como dice la palabra. Él lo es todo. ¿Qué hace Pablo ante esta situación? Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Pablo? Orar y alentar. Orar y alentar a los hermanos. Todo cuanto vamos a ver a partir de aquí es una oración de Pablo por la iglesia. Todo. Pablo es un hombre que ora constantemente por las iglesias. Lo vemos casi en todas las cartas que él escribe. Él dice, no ceso de orar por vosotros. Siempre orando por vosotros. Y algo que me parece súper interesante, y solamente un pequeño paréntesis, está acompañado la mayor parte de las veces de Timoteo. ¿Qué está haciendo Pablo con Timoteo? Está generando un discípulo de oración. Un discípulo que entiende que es necesario el servicio, cuidar a los hermanos, edificar la iglesia, ser de ejemplo, pero es necesaria la oración también. Y es lo que encontramos aquí a Pablo siempre acompañado de Timoteo en sus cartas, orando por los hermanos. Os animo, iglesia, a incluir durante este mes de agosto a toda la iglesia en vuestro tiempo de oración. Ora por los ministerios, ora por los líderes, ora por los que enseñan, por los que sirven. Es una forma de manifestar gratitud por lo que otros hacen. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vengamos a la iglesia nos encontremos un buen café. Gracias, Raquel. Gracias por venir pronto a prepararnos el café.
Es una bendición venir y que todo funcione. Gracias, Ángel, porque vienes y preparas el sonido. Gracias, David, por las hermanas que durante la semana limpian para que este lugar esté impecable. Gracias, mi hermano Gonzalo, por colocarnos esas luces más altas para que no nos moleste la visión. Gracias. Durante este verano, hermano, ora por la iglesia y dale gracias al Señor. ¿Por qué? Porque lo que Pablo hace es alentar a los hermanos mediante el uso de la gratitud. Él dice, damos gracias a Dios. Cuando nosotros damos gracias a Dios por algo que hacen los hermanos, estamos diciendo a Dios, Señor, reconozco que eres tú quien lo ha traído, eres tú quien lo capacita, eres tú quien le da el talento y la habilidad. Pero a la vez, mientras yo reconozco eso, también afirmo al hermano. Él puede percibir la gratitud que hay en mi corazón, aunque yo le dirija mi oración a Dios. Gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque estáis en este lugar. ¿Cómo te sienta eso? ¡Oh, qué bien! Lo que Pablo hace es usar la gratitud para afirmar a los hermanos. ¿Por qué? Porque la gratitud es medicina para el alma, tanto para el que la da como para el que la recibe. La Biblia nos habla de los infinitos beneficios que hay de la gratitud. Voy a pasar muy rápido por ellos, hermanos. Primero, nos acerca a Dios. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué estás haciendo? Acercándote a Dios para darle gracias. La gratitud fortalece nuestra fe. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con acción de gracias. Tercero, nos protege del orgullo y la queja, y además de la comparación. ¿Por qué? Dice la Biblia, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y podríamos seguir buscando pasajes que hablan acerca de la gratitud. Así que, hermanos, cuando veas a una persona que está pasando por dificultades y se mantiene firme en su fe, dale las gracias. Dile, te agradezco que te mantengas firme. Me bendice muchísimo ver que a pesar de las dificultades, tú te mantienes firme en el Señor. Pablo está agradecido con el Señor y afirma a los hermanos cuando además les dice lo siguiente en el versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo los quiere afirmar y reconoce tres virtudes que tienen estos hermanos. Las quiere destacar Pablo. Y dice lo siguiente. Primero, estáis firmes en la fe en Jesús. Habiendo oído de vuestra fe, dice, en Cristo Jesús. Lo reconoce Pablo. Aunque es una iglesia que está experimentando un ataque por un montón de filosofías y pensamientos del mundo, Pablo dice, vosotros estáis firmes en Jesús. Como os decía, si en algún momento ves a una persona pasar dificultades, díselo. Es admirable tu fe en el Señor. Cuando yo veo venir aquí a María y a Carmelo a la iglesia, me bendice ver su fidelidad al Señor. Y tantas personas que sabemos que pasan dificultades, adversidades, y hacen el esfuerzo por estar, por permanecer en el Señor. Hay que decírselo, reconocerlo. Cuando nuestros hermanos que se bautizaron hoy, la semana pasada nos reuníamos con ellos. Yo les animábamos en nuestra enseñanza que le damos previo a los bautismos, les animamos a permanecer, a comprometerse con Cristo para siempre. Ese es nuestro reto. A eso os animamos, chicos, a estar firmes en el Señor. La segunda virtud que tiene la iglesia, dice Pablo, es el amor. Dice que el amor entre los hermanos es algo evidente. Dice el amor que tenéis a todos los santos. Pablo sabe que una de las garantías de que los hermanos no se han alejado de la fe, no se han apartado del camino, ¿cuál es? Es el amor que hay entre ellos. De hecho, este Epafras le lleva mensaje a Pablo de que los hermanos le aman. Es curioso porque esos hermanos nunca vieron a Pablo. Pablo nunca visitó la iglesia de Colosenses, pero amaban el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque Epafras había sido discípulo de Pablo. Por lo tanto, ¿qué hacen ellos? Le dicen, te amamos aún en la distancia, aunque no te conocemos, te amamos. Cuando Pablo recibe esa noticia, dice, estos hermanos están en la fe todavía, porque el amor es una evidencia del cristiano que permanece.
Si desaparece el amor entre nosotros, hermanos, empecemos a preocuparnos. Empecemos a preocuparnos. Jesús nos lo advirtió. Dijo que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Por eso es tan importante que examinemos constantemente cómo está funcionando el amor entre nosotros. ¿Cómo saber si el amor se está manteniendo entre nosotros sin fisuras? Bueno, el mismo Jesús nos dio la clave. El mismo Jesús nos dio la clave con su enseñanza. Dijo así: entonces Pedro se acercó a él y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Buah, Pedro se vino arriba, dijo: buah, yo ya 7 es un montón de veces que voy a perdonar, ¿verdad? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo tanto, el amor cristiano nos lleva a perdonar el pecado y las faltas de otros. Perdonar y olvidar. Y no como hemos dicho otras veces, que yo perdono pero no olvido. No, el amor cristiano, y esa es la evidencia de que el cristiano se mantiene en su fe, está luchando por mantener su fe en Cristo, es que el amor aún, el amor de Dios aún fluye en su vida y está trabajando porque permanezca. Y la tercera virtud que reconoce Pablo de esos hermanos mientras les afirma, dice que se mantienen firmes en la esperanza, dice que os está guardada en los cielos. Es interesante porque si leemos esto nos hace pensar que para esos hermanos las palabras de Jesús cuando dijo que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido, es algo que verdaderamente se cumplió en ellos. Que no es una frase bonita de Jesús, pero algo como inalcanzable, que suena muy bien, pero que es de difícil aplicación en nuestra vida. Dice que ellos tienen su esperanza en lo que el Señor prometió para ellos: la eternidad en el cielo con Él. Por lo tanto, han conseguido llevar a la práctica las palabras de Jesús. Lo demás les será añadido. Porque el amor y la esperanza son una característica de la vida del creyente. Las personas inconversas no tienen esperanza porque están sin Dios. Y esos falsos maestros que estaban atacando la iglesia querían desviar la esperanza de los cristianos en el evangelio, en la palabra verdadera. Y Pablo les recuerda: esa esperanza está guardada para vosotros, hijos, hermanos, en el cielo. Así que Pablo sigue su oración y hace 4 solicitudes en esta oración, hermanos. Eso puede ser un buen ejemplo para algo que tú ores durante este próximo mes por la iglesia. Acordaros, orar por la iglesia. Y una buena forma de enfocar la oración por la iglesia puede ser esta que Pablo desarrolla aquí en su carta. Dice: por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pide Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Que sepáis, hermanos, que cada miércoles aquí a las 7 de la tarde hay un grupo de hermanos que está orando por vosotros. Estamos orando por la iglesia cada miércoles. Y mientras yo preparaba esto y algo de esto compartí el miércoles en el tiempo de oración, les decía: qué buena forma de orar por la iglesia. Qué buena forma de orar por nuestros hermanos, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que los creyentes comprendan la voluntad del Señor. Y sabemos que la voluntad del Señor para nosotros ha sido revelada en su palabra. La Biblia, su palabra, tiene la voluntad del Señor revelada para cada uno de nosotros. Así que lo que Pablo quiere es que ellos profundicen en las Escrituras. Pero no se queda solamente con una petición de conocimiento, sino que además él espera que haya sabiduría de parte de Dios. Pablo pide conocimiento acompañado de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría se refiere o tiene que ver con la aplicación práctica del conocimiento. Si tú tienes mucho conocimiento, sin aplicación se queda en conocimiento vacío. Y por eso es tan importante la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con que yo, ahora tengo mucho conocimiento, he entendido muchas cosas, ahora necesito aplicarlas. Y ahí es donde Pablo dice: necesitas sabiduría de parte de Dios. Porque conocimiento sin aplicación, conocimiento vacío. La sabiduría espiritual es clave para vivir conforme al propósito divino. No solamente información. Y por eso Pablo pide una cosa más para los hermanos: inteligencia espiritual. ¡Wow! La inteligencia espiritual tiene que ver con el discernimiento que nos da el Espíritu Santo para poder discernir lo bueno de lo malo. Por lo tanto, necesitamos este tipo de oración por la iglesia, hermanos.
conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría en su aplicación y además inteligencia espiritual para discernir lo bueno y lo malo. Es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Por eso el Señor nos dejó su Espíritu. Si no, nos quedaríamos con el conocimiento. Y hay gente, imagino que conocéis, gente que sabe mucho de la Biblia, cero sabiduría y mucho menos inteligencia espiritual. Pablo les ama tanto que quiere que sigan creciendo, que sigan siendo formados, transformados, y esa transformación y ese crecimiento se manifiesta ¿en qué? En conducta. En una conducta que refleje verdaderamente que esa persona está firme en la fe, está firme en su esperanza y está firme en el amor de Dios. Por lo tanto, se evidencia en la conducta. Y Pablo sigue orando, hermanos. Esto no se acaba, ¿eh? ¿Qué tal vais? ¿Vais bien? Perdonad que me emocione, pero es que yo cuando veo esto y digo, Señor, yo quiero aprender a orar así. Yo necesito que podamos aprender a orar así por la iglesia. Y les pide algo más. En el versículo 11 Pablo pide fortaleza para la iglesia. Dice que seáis fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así que Pablo no está pidiendo cualquier poder. Pablo está pidiendo el poder de Dios, que hace posible la paciencia y la templanza en la vida de los creyentes. Creyentes sin paciencia, algo está fallando. Creyentes sin dominio propio, algo está fallando. Puesto que es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y por qué pide Pablo conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, fortaleza? Porque Pablo quiere ver algunas evidencias en la vida de los hermanos. Y habla de 3 evidencias. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. Dale la siguiente, Loana, por favor. Agradándole en todo. Imaginemos por un momento, hermanos, que proponemos en nuestro corazón, pero de verdad, en serio, nos proponemos vivir cada día de nuestra vida con el deseo de agradar a Dios en todo, en todo. Mientras preparaba este punto recordaba a Daniel. Cuando leemos la historia de Daniel, ¿qué dice la Biblia? Y propuso en su corazón no contaminarse. Y esa propuesta de su corazón le ayudó a mantenerse firme ante la presión, firme en una cultura totalmente contraria, en una situación totalmente adversa para su vida. Él había propuesto algo en su corazón, no contaminarse. Él y sus amigos propusieron en su corazón también no sucumbir a la idolatría de la nación que les había llevado en cautiverio. ¿Y qué hicieron? Pues tú haz lo que tú quieras, oh rey, pero que sepas que no nos postraremos ante tu Dios. Y si mi Dios no nos salva, nos da igual, porque creemos que Él nos puede salvar. Eso es una firme propuesta de corazón. Imaginémonos nosotros, hermanos, que en este tiempo en el que vivimos como iglesia podamos proponernos en nuestro corazón vivir cada día agradándole en todo. Es lo que pide Pablo para los hermanos, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y dice además, llevando fruto en toda buena obra, sirviendo con humildad, sirviendo con alegría, siempre atentos a las oportunidades que Dios nos da, porque Él prepara una serie de buenas obras para nosotros. El otro día tuvo total sentido este pasaje en mi vida y lo recordé. Iba con mi esposa, con mis hijas, íbamos caminando por una calle y iba una señora muy mayor, con un carrito. Casi no podía con el carrito. Lo curioso es que iba con una chica joven a su lado, pero la que llevaba el carrito era la señora. Y estaba con el carrito intentando abrir la puerta del portal. Íbamos caminando y yo me detuve. Le ayudo, señora. La joven me miró así como, este nos va a robar, ¿no? Y cogí el carrito y le ayudé, y según abrió el portal había unos peldaños y me subí con el carrito más allá. Y se lo ayudé. Y luego lo pensé. Creo que esto tiene que ver con las buenas obras que Dios preparó de antemano. Llevando fruto en toda buena obra.
Pero también a veces estamos tan metidos en nuestros proyectos, en lo que nosotros queremos hacer, lo que tengo que hacer para mí, lo que me va a traer mayor beneficio, cómo voy a emplear mi tiempo para mí, para que yo saque buen provecho, para mí. Y nos perdemos las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Y entonces no llevamos fruto de toda buena obra. Y es lo que ora Pablo. Y dice además que sigáis creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo insiste Pablo en esto? En el conocimiento de Dios. Que no se detenga nuestro crecimiento y nuestro conocimiento del Señor a pesar de las pruebas y las aflicciones, hermanos. Y Pablo, antes de terminar su oración, quiere volver a poner a Cristo en el centro. Porque ese es el objetivo de la carta. Volver a poner a Cristo en el centro. Y entonces termina recordándoles 3 cosas. Que yo creo que es lo que el Espíritu Santo, hermanos, además de todo cuanto hemos comentado, y espero que ya el Señor te haya hablado, haya surgido un reto en tu corazón, o el Señor te haya afirmado, te haya confirmado quién tú eres, y salgas renovado de este lugar en tu fe, en tu compromiso con el Señor. Yo no sé el Señor cómo te puede hablar, pero si aún no te ha hablado, el Señor quiere recordarte 3 cosas, que es lo que Pablo les recuerda a los hermanos antes de terminar su oración. Y dice así el versículo 12, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor nos recuerda en esta mañana que hay una herencia para nosotros, hermanos. Hay una herencia. El Señor ha ido a preparar morada para nosotros. Y eso tiene que fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestro gozo, nuestra alegría. Saber que Él es más que suficiente. Que no hay nada en este mundo que podamos anhelar, que podamos adquirir, que nos robe el gozo o que pueda superar a Cristo en nuestra vida. Dice que Él nos sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos? Oh. Estábamos en tinieblas, y muy perdidos. Y muy perdidos. Y lo digo por mí. Pero el Señor nos sacó de esas tinieblas y nos introdujo en el reino de su amado Hijo. Y por eso estamos en este lugar, hermanos. Venimos aquí por Él, para Él, porque Él nos amó primero. Y además nos recuerda que somos libres del pecado. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo no sé si esto te llena a ti de fe, de esperanza, iglesia, pero el Señor quiere recordártelo en esta mañana. Jesús es más que suficiente en tu vida. Así que voy a pedir por favor que pasen los músicos. Si hablamos, como estamos hablando a lo largo de este año, hermanos, de ser testigos, que esa era la voluntad del Señor para nosotros, que seamos sus testigos. ¿A quién hemos de presentar a otros sino a Cristo? ¿De quién vamos a hablar sino de Jesús? ¿Qué otro argumento tenemos si no es su amor, su perdón, su salvación? La forma en la que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él es el gozo, la alegría de nuestra vida, hermanos. Y hoy, ahora, mientras nos acercamos luego al pan y al vino, yo quiero que recuerdes esto y le des gracias al Señor. Recuerdes cómo Él te sacó de las tinieblas a la luz, cómo Él perdonó tus pecados. Dice la Biblia, y lo ponía en las camisetas que hemos regalado a nuestros hermanos que se bautizan: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo para ti. Esa es la obra de Cristo en nuestras vidas. Y que mañana cuando te levantes digas: tengo un propósito en mi corazón, quiero agradarte en todo, Señor, hoy. Quiero dar fruto para ti de buenas obras. Quiero que puedas seguir conociendo tu voluntad. Dame tu sabiduría, dame inteligencia espiritual, Señor, lo necesito urgentemente. ¿Te animas a eso, iglesia? Vamos a ponernos en pie.
Vamos a adorar al Señor con una canción. Y mientras le adoramos, tú piensas, Él es más que suficiente, hermanos. Vosotros estáis completos en Él. No busques más. Estamos completos en Él. En Él está la plenitud de la vida. ¿Y por qué estamos aquí? Por pura misericordia, hermanos. Por pura misericordia. Por eso solamente podemos decirle: Señor, no consigo entenderlo todo, solo puedo decirte gracias, Señor. Gracias. Adórale, hermano, hermana. Aprovecha este momento, adórale y dile: gracias, eres más que suficiente para mí, Señor. Así es, Señor, esa es nuestra declaración en esta mañana, nuestra oración, nuestra alabanza para ti. Tú eres más que suficiente, Señor, en nuestra vida. Tú eres todopoderoso. Nada se escapa de tu mirada, tu conocimiento. Y es un gran privilegio, Señor, formar parte de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias, Señor, gracias por sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por atraernos con cuerdas de amor, Señor, por amarnos tanto. Tu amor, Señor, es incomprensible. Tu paciencia y tu bondad sobre nuestra vida, Señor, se ha derrochado de una manera que no podemos entender, Dios. Y te damos las gracias por ello, Señor. Queremos poner nuestra mirada solamente en ti, Señor. Vivir para agradarte en todo, Señor. Poder dar el fruto que tú esperas de nosotros. Que nuestra vida sea transformada. Que nuestra conducta, Señor, evidencie que estamos firmes en la fe, firmes en el amor, firmes en la esperanza, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Nos rendimos ante ti. Te amamos, Señor. Y te proclamamos una vez más Rey y Señor de nuestras vidas, porque eres todopoderoso, Dios.